Buenas gente, ¿cómo están? Ya mucho tiempo, XD. Bueno, realmente no, si acaso 15 días desde que subí el otro video. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer una video respuesta a Monito Fantasma sobre la cuestión entre religión y ciencia. Según él pone que las dos están completamente contrarias. Sin embargo, en este video le vamos a responder a Monito Fantasma. Obviamente que con caridad. Y pues de manera bastante amena, ya que tengo que admitir lo que en la grabación pasada sí estaba un poco enojado. Sin embargo, en esta voy a tratar de ser tanto lo más imparcial y objetivo posible. Voy a tratar de defender a la Iglesia Católica, principalmente utilizando tanto pruebas como la misma filosofía. Aunque en este caso van a ser más que ello pruebas. Porque sí, el video de Monito Fantasma está lleno completamente de bulos y te los voy a mostrar. Así que bienvenido a un video más de La Manara Católica. La otra vez me preguntaba, ¿qué fue del exorcismo? Quiero decir, crecí viendo películas alucinantes como El Exorcista, que tuvo parte 2 y parte 3, y después El Exorcismo de Emily Rose, que se basó en el caso de Anneliese Mitchell. ¿Qué con eso? Si no es ciencia, al menos forma parte de la praxis de la iglesia, ya que en la Biblia está que Jesús expulsaba demonios, y el caso más famoso lo encontramos en Lucas 8 del 29 al 32, cuando ante Jesús se presenta un hombre poseído por demonios y dice: muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir hacia lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Y fíjate que esto no era propio y exclusivo de Jesús, sino que además se hacía por encargo. Por ejemplo, lo que vemos en Marcos 6:13, cuando Jesús manda a sus discípulos a anunciar su mensaje, y entre otras cosas se lee: también expulsaron muchos demonios y curaron muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Exorcismo etimológicamente proviene del griego, que significa expulsar bajo juramento, y parece ser que era una práctica más o menos común en el Medio Oriente y también estaba presente en varias culturas como en Mesopotamia, en Egipto o incluso en Grecia. Con lo que en la antigüedad era una creencia muy común que un demonio o un espíritu posea a una persona para explicar probablemente algún tipo de desorden de conducta, enfermedades mentales como la esquizofrenia o algún trastorno cerebral como la epilepsia. Bueno, en ese momento no se sabía casi nada de estas patologías y lo que había que hacer era contar con las referencias del paciente, con lo que usualmente te encontrabas con personas que dicen: yo no era el que hacía eso, yo no podía controlarme, no recuerdo nada. Ergo se deducía que la persona había sido poseída por un demonio, un genio u otra entidad presumiblemente maligna. Pero ahora que se ha avanzado tanto en materia de neurociencia, teniendo dispositivos que pueden dar imágenes sumamente detalladas de tu cerebro y tu sistema nervioso, ¿por qué seguir recurriendo a explicaciones que tienen que ver con posesiones diabólicas? Regresamos. El ritual del exorcismo debe ser practicado por un sacerdote ordenado y solo con permiso de un obispo después de una evaluación médica intensiva. En realidad no es tan fácil tener un exorcismo por medio de la Iglesia Católica, fuera los que se realizan bajo otros ritos. Sin embargo, lo cierto es que se siguen realizando, con lo cual se sigue sosteniendo la idea de que la posesión diabólica es una realidad. Y en ese sentido, en 1999 se presenta un manual que se llama El Nuevo Rito de los Exorcismos, que dice lo siguiente, atentos. El exorcismo tiene como objeto expulsar a los demonios o liberar de la influencia demoníaca mediante la autoridad que Jesús ha dado a su iglesia. Muy diferente es el caso de enfermedades, sobre todo psíquicas, cuya curación pertenece al campo de la ciencia médica. Es importante, por tanto, asegurarse antes de celebrar un exorcismo que se trate de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Esto lo afirma el cardenal Jorge Medina Esteves y el link lo dejo en la descripción. Como que sí, una cosa es ciencia y la otra es religión, y ambas son cosas válidas y compatibles. Porque así, como, qué sé yo, un virus te infecta, el demonio también se te puede meter, literalmente. Y no solo es una broma, de hecho, porque es de reciente la fundación de una organización internacional de exorcistas
cuyos estatutos fueron aprobados por la Iglesia Católica Romana el 13 de junio de 2014. Y mira, no quiero ser impertinente con esta falacia de que hay cosas más importantes, pero a Anneliese Michel la mataron en el 76 al descuidar su salud física en aspectos básicos como la nutrición y la hidratación, y también a causa de heridas que sufrió en las rodillas al ser obligada a la genuflexión. La mataron, sí, porque tanto los padres como los curas fueron condenados y hallados culpables por negligencia médica. Y aún así, la iglesia promueve estas cosas. Ironía, pues vamos a ver una buena. No sé si En cuanto a la cuestión de los exorcismos y las enfermedades mentales, voy a poner principalmente aquí un clip de Adictos a la Filosofía que habla mejor de esta parte o de este tema. En la filosofía por la puerta de atrás nociones aristotélicas arcaicas como la teleología o la causa final. Por todo esto, dicen estos autores eliminativistas, por toda nuestra manera de hablar acerca de la mente que no tiene nada que ver con cómo la ciencia nos ha enseñado que es la materia intrínsecamente, pues no se puede sencillamente identificar o reducir lo mental con lo cerebral. Si la mente existiera, piensan estos filósofos, sería algo radicalmente distinto de cómo es la materia, que está intrínsecamente desprovista de cualidades subjetivas, significados, valor de verdad, intencionalidad, propósito, etc. Por ende, como sabemos que solamente existe la materia, ¿no? Como somos materialistas, la conclusión a la que se ven forzados a llegar es que esto de aquí, la mente, realmente no existe, es una ilusión. Es un poco, suelen decir, como la relación entre la posesión demoníaca y la epilepsia. Antes, cuando éramos unos ignorantes supersticiosos, solíamos pensar que un ataque de epilepsia, pues era algo producido por demonios, ¿no? Era una posesión demoníaca. Entonces decíamos que había unos seres espirituales malvados que habían ocupado el cuerpo de esta persona y que lo estaban forzando a actuar de modo obsceno. Pero gracias a Dios, pues llegó la ciencia y nos enseñó que no existía ese fenómeno, que no existían los demonios, que todo eso era perfectamente explicable según causas naturales. Y cuando pasó eso, nadie dijo, pues entonces supongo que la posesión demoníaca en realidad es identificable con la epilepsia y los demonios son identificables con algo que pasa dentro del cerebro. No, lo que hicimos fue eliminar esos conceptos tan arcaicos y supersticiosos de demonios y posesiones demoníacas y eliminarlos de nuestras teorías y dejar de referirnos a la realidad de una manera tan errónea. Pues lo mismo tendríamos que hacer, defienden los eliminativistas, con nuestros términos mentales. En cuanto a lo de Anneliese Michel, puedo decir lo siguiente. En la cuestión de Anneliese Michel, fue lo que se podía conocer como un caso completamente aislado. Y yo voy a decir el porqué, ya que parece que Monitor Fantasma no está tomando en cuenta todo el contexto histórico en cuanto a lo que pasó con Anneliese Michel. En cuanto a Anneliese Michel, sus papás principalmente estaban exigiéndole al primero alemán que hiciera el exorcismo, ya que el primero alemán no quería hacer el exorcismo, debido a que ya se tenía constancia de que eran enfermedades mentales. Eso es en primera. En segunda, los sacerdotes que habían hecho el ritual, se sabe que utilizaron el ritual romano del 1614 de Pablo V. 1614, estamos hablando de una diferencia de casi 300 años. Cuando ya existía un ritual nuevo, el ritual nuevo de Pío XII de 1952. Por lo que aquí también fue principalmente imprudencia de parte de los dos sacerdotes, que debido a que decidieron utilizar principalmente prácticas completamente antiguas y anticuadas, pues bueno, fue parte de lo que causó ello. Así que generalizar principalmente todos los casos de exorcismo, principalmente por un caso completamente aislado y que no tenía nada que ver cómo debían de hacerse los exorcismos realmente, y que inclusive estaban completamente rechazados por la iglesia alemana, o por mejor dicho por el primero alemán, pues me parece bastante ridículo. En sí se podría caer esto en una falacia de generalización apresurada, porque principalmente está tomando de un caso para poder generalizar con todos los demás. Ustedes han entrado al portal de la Pontificia Academia de las Ciencias, porque si es así, mi definición de ironía es esta: poner a Galileo en la portada. Ojo, que esto tiene una explicación con la que vas a alucinar, pero por lo primero, vamos a comenzar por aquí. Todos sabemos que Galileo Galilei fue vetado por la Santa Inquisición principalmente debido a sus afirmaciones sobre el heliocentrismo, que contradecía la visión geocéntrica predominantemente respaldada por la Iglesia Católica en ese momento.
que la iglesia fue relativamente indulgente con Galileo, pero lo vetaron al fin y al cabo, y previamente habían mandado a la hoguera a Giordano Bruno por afirmar que existen infinitos mundos y que en ellos había vida similar a la de la Tierra. Este capítulo en la historia de la ciencia ha sido tan infame que en 1990... Ok. Vamos a hablar de las condenas de Galileo Galilei y a Giordano Bruno, de estos dos. Galileo Galilei no se le condenó principalmente por la cuestión de que fuera la cuestión del heliocentrismo. De hecho, no se le condenó por ello. Se le condenó principalmente a Galileo Galilei en la cuestión de que él defendía como idea filosófica de que se separaran las ciencias naturales de la teología natural. ¿Qué quiere decir esto? Que hubiera una separación entre teología y ciencia, estas dos ramas que vienen principalmente de la metafísica. Y no lo digo yo, lo dice principalmente un estudio de historia de la BBC. Esto cuestión de que fue porque defendía el heliocentrismo es más un mito. Y no solo eso, también pasa lo mismo con Giordano Bruno. Y vamos a ver por qué. A Giordano Bruno no se le condenó porque él decía que había mundos más extensos, nada de eso. Se le condenó principalmente por su teología. Porque sí, Giordano Bruno había creado una teología llamada teología bruniana, que era la siguiente y tenía los siguientes puntos. La naturaleza no tiene jerarquía al ser un lugar homogéneo, ergo no debe existir jerarquías. Como él decía que existía un universo completamente expandido, él decía que la naturaleza, o basándose en la naturaleza, no debiera existir jerarquías, porque no existían jerarquías en el universo. Claramente él no sabía de la existencia de lo que eran las galaxias, el sistema solar, pero bueno. Otro de sus puntos era: el universo es Dios, la naturaleza es Dios y por ende tiene principio y fin. Cuestión que es bastante diferente a la teología cristiana. Se están dando cuenta, no se condenó a Giordano Bruno por ideas científicas de que el universo era grande y todo eso, sino porque principalmente hizo una teología que pues se podía considerar herética. Vamos a otro punto. El hombre, al ser un ser natural de origen, es Dios. Sí. Para Giordano Bruno, el hombre era Dios. Así que, pues bueno, aquí estamos viendo el por qué se le estaba condenando. Siguiente cuestión: poligenismo en contra del monogenismo. ¿Qué es el poligenismo y qué es el monogenismo? El poligenismo dice que hubo una gran cantidad de seres humanos, o sea, de que salieron varios humanos y de esos salieron varias parejas. Mientras que el monogenismo dice que no, que de la evolución solamente surgió una sola pareja y de esa pareja dio lugar principalmente a toda la raza humana. Siguiente cuestión: el rechazo del pecado original. Según Giordano Bruno, no existía el pecado original, pues los hombres vinieron de varias parejas humanas y no de una sola. Consideración como innecesaria la salvación de Cristo. Sí, para él, como el hombre era Dios, no era necesario que Cristo viniera aquí a salvarnos, porque todos los hombres somos Dios, entonces pues ya estamos salvados. 7 puntos. Solo la ciencia lleva al conocimiento de Dios, no la teología. Sí, él tenía una idea mucho más radical. Él decía que para conocer a Dios solamente debemos de conocerlo mediante la ciencia y no la teología. Esa es una cuestión que pues en sí rompe tanto con lo que es actualmente la navaja de Alder, rompe también con la cuestión de que esto caería en una falacia epistemológica y pues bueno, pues iría en contra del método científico. Siguiente punto: al ser todo Dios no existía la transmutación, rechazaba la Eucaristía y la tomaba como falsa. Sí, para Giordano Bruno la Eucaristía no pasaba, pues como todo era Dios, no era necesario que Dios se manifestara en algo. En sí, no fue por cuestiones científicas que se atacó a Giordano Bruno, sino que fue por cuestiones teológicas. El decir que Giordano Bruno fue condenado por cuestiones científicas es totalmente un mito, que ya ha sido desmentido varias veces y que la gente sigue creyendo y que sigue cayendo hoy en día. Es cierto, hubo algunas acusaciones falsas, como el insultar sacerdotes y decir que Cristo era un mago. Esto, y si no me creen, lo pueden ver también en la página de National Geographic sobre la historia de Giordano Bruno, y también el estudio de la BBC, y también aquí les dejo un estudio principalmente de la teología bruniana. Así que no fue atacado por cuestiones científicas, sino por cuestiones principalmente teológicas. Me parece bastante raro que tú hables de ciencia contra religión y lo que me estás poniendo aquí son principalmente ideas filosóficas que se
ponían contra las otras, no cuestiones científicas. Un poco más de investigación, ¿no crees? En 1932 ocurrió algo totalmente inaudito. Juan Pablo II pide perdón al mundo por la sentencia de Galileo y rehabilita al astrónomo para que sea tomado en serio 359 años después. No obstante, es muy curioso enterarse a qué se refiere con ser tomado en serio. Veamos esta maravilla del Papa Benedicto XVI. El sistema heliocéntrico, al igual que el geocéntrico, se funda sobre presupuestos indemostrables. La ventaja del sistema heliocéntrico con respecto al geocéntrico no consiste entonces en una mayor correspondencia con la verdad objetiva, sino simplemente en una mayor facilidad de cálculo para nosotros. Joseph Ratzinger, 1990, La crisis de la fe en la ciencia, capítulo 4. Bueno, vamos. Primera cuestión. En la cuestión de Joseph Ratzinger, sobre su discurso, La crisis de la fe en la ciencia, no entiendo por qué escribiste el capítulo 4 si fue un discurso que se dice que fue hablado, ¿verdad? Sí dijo él, hay que admitirlo, de que él no creía en lo que era la cuestión del geocentrismo. Mas sin embargo, aquí hay una cuestión. La primera es que él lo dijo en forma de palabra, no lo escribió, ni siquiera está el documento dentro de los documentos de la Iglesia Católica. Ese es en primera. En segunda, no se puede referir a él como Papa Benedicto XVI cuando él era todavía cardenal. No se le puede referir como tal a sus acciones, porque como dije, en aquel 3 damas era cardenal. No se le puede nombrar como tal hasta que inicie su pontificado, que ya fue después en el 2005. Por lo que aquí se le tiene que decir como Ratzinger. Y siguiente, no todo lo que se diga de manera oral, no todo lo que sea un discurso es en sí doctrina. Porque no, lo que él dice no es doctrina, es más una opinión personal de él que doctrina de la Iglesia Católica. La única manera para poder decir que algo es doctrina dentro de la Iglesia Católica tiene que ser ya sea una carta apostólica, tiene que ser ya sea una encíclica, ya sea también una bula, también puede ser lo que son principalmente los concilios y los dogmas, el catecismo y los códigos de derecho canónico. Fuera de ello no es, por así decirlo, esta cuestión de que se le deba considerar como doctrina. Solamente es un discurso, solamente son sus opiniones personales. No es que se le tenga que tomar en cuenta cuando son discursos de una cuestión personal de él. Vamos a ser totalmente objetivos. No se puede avalar actualmente un modelo heliocéntrico, ni mucho menos uno geocéntrico, si es que se toma como referencia el universo mismo. El universo no gira ni alrededor del Sol ni tampoco de la Tierra. Pero lo que sí es claro, y me parece que no admite una duda en lo absoluto, es que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no al revés. No es que por cuestiones prácticas lo tomamos así porque no se puede demostrar ni una cosa ni la otra. Claro que se puede demostrar, los objetos más masivos generan más atracción gravitatoria. Y si quieres pruebas, pues anda e investiga sobre cómo funciona la exploración espacial y cómo las misiones espaciales han servido de la asistencia gravitacional para llegar a poner instrumentos en otros planetas. Se pueden hacer estas hazañas precisamente porque nos valemos del mismo principio por el que la Tierra se mantiene en la órbita del Sol. Ahora bien, si es que hablamos de cosas que se fundamentan en presupuestos indemostrables, pues yo creo que la Iglesia no queda del todo bien parada. En cuanto a la demostración, aquí te voy a hacer una pequeña crítica, y es que la siguiente cuestión, lo que dice la Iglesia o lo que da a entender la Iglesia dentro de la fe, son cuestiones completamente racionales. O sea, decir que la Iglesia no puede demostrar absolutamente nada es bastante errado, porque todo lo que muestra la Iglesia es base principalmente a la filosofía. Se hace principalmente demostraciones filosóficas utilizando los argumentos lógicos. ¿Por qué? Porque pues todos estos temas que utiliza la religión, que es la misma teología, está dentro de la filosofía. No puedes pedir principalmente una demostración de evidencia científica porque sería ir en contra de la navaja de Alder. La navaja de Alder dice que la ciencia no puede ir a cuestiones que son completamente inmateriales y que pertenecen por sí mismo a la misma filosofía. Fíjate, se supone que tú eres un canal de filosofía y al menos no conoces ni siquiera esta navaja. Por otro lado, también quiero decir que pues sí, o sea, estás cayendo en una falacia también de epistemología, pues solamente tomas como correcto o como real simplemente la evidencia científica o las demostraciones científicas y no las demostraciones que pueden haber dentro de la filosofía utilizando principalmente los argumentos lógicos y racionales.
La decisión de la Iglesia de dejar de censurar a Galileo trajo como consecuencia un sinfín de discusiones sobre por qué la ciencia y la religión no deben mezclarse, y es aquí donde está el plot twist del video. ¿Recuerdas que dijimos que era una ironía tener a Galileo en el portal de la Pontificia Academia de las Ciencias? Bueno, está allí porque esta academia fue reabierta a partir de otra academia, que era la Academia Nacional de los Linces. Esta era a su vez una institución fundada por una familia de nobles italianos que querían promover la investigación científica en pleno siglo XVII. Eventualmente, el líder de esa academia llegó a ser el mismo Galileo Galilei. Tras la muerte del astrónomo, esta academia cayó en descrédito y fue cerrada. No fue sino hasta 1847 en el que el mismo Papa la reabrió. ¿Y para qué? Para que le sirva al Vaticano. Discúlpenme si es que alguien se ofende, pero este ha sido el ir y venir de la Iglesia, desde Roma hasta la fecha. La Iglesia Católica toma una cosa que era humana y bella y la ajusta a su doctrina. Para hablar de la creación de la Academia de los Linces nos tenemos que remontar a 1603, después del cierre de la Academia Secreta Natural de Giambattista della Porta, amigo de Federico Angelo Cesi. Dicha academia había sido cerrada principalmente por cuestiones de la división entre teología y ciencias. Había sido cerrada por órdenes de la Santa Inquisición de aquel entonces. Para evitar estos problemas, Federico Angelo Cesi decidió crear otra academia, la Academia de los Linces, con el patrocinio de Clemente VIII. Así es, la Iglesia Católica estuvo detrás de la fundación de la Academia de los Linces, no como dice Monitor Fantasma de que era algo completamente humano y separado de la Iglesia, sino que al contrario, la Iglesia era quien ayudaba principalmente a la cuestión de la publicación y también del financiamiento. Esto principalmente precedido por el que iba a ser el futuro Papa, Urbano VIII, que después iba a defender a Galileo Galilei durante todo el proceso contra él por parte de la Santa Inquisición. Así es, el Papa y la Santa Inquisición se han enfrentado. Esta no es la única vez, ha pasado otras veces en el pasado, pero eso sería un tema para hablar en otro video. Volviendo al tema, dicha academia, la Academia de los Linces, tenía un total al principio de 5 linces. Los naturalistas Federico Angelo Cesi, Francisco Esteluti, Anastasio de Filis, Giambattista della Porta y el médico Jan Eck. Tiempo después se uniría el sexto lince, Galileo Galilei. Galileo Galilei jamás llegó a ser líder de dicha academia. El presidente siempre ha sido Federico Angelo Cesi, y este siguió ahí hasta su muerte en 1630, que fue cuando cerró dicha academia. La academia no cerró porque entró en desgracia, sino por la muerte de su líder y presidente, Federico Angelo Cesi. Y su última publicación fue en 1651, que se tuvo que retrasar varias veces, que era una publicación principalmente de historia natural de México, en el cual hablaban de la flora y fauna y drogas que había dentro de las tierras mexicanas. Así es, conocido como Tesoro Mexicano. No abrió puertas hasta 1745 y 1755, y por último en 1801, que sigue abierta hasta la actualidad, y la cual se dividió en dos academias: la Academia Nacional de los Linces, que es resguardada principalmente por el gobierno italiano, y la Academia Pontificia de las Ciencias, que es principalmente la parte que le pertenecía a la Iglesia Católica, ya que, pues como dije, la Iglesia Católica tenía patrocinio, o seguía patrocinando, mejor dicho, dicha academia, por lo que la parte que le pertenece a la Academia Pontificia de las Ciencias no fue algo robado, como trata de decir Monitor Fantasma, sino que era algo que le pertenecía a la Iglesia Católica debido a los acuerdos que habían llegado entre Angelo Cesi y Clemente VIII. Era mentira. Sí, era mentira. En ese mismo sentido, otro capítulo interesante de este trajín es el conocido caso de la evolución de las especies, la cual es una teoría y además un hecho científico probado. No estoy hablando gratuitamente y perdón si es que no me detengo en este punto, porque hablar de todos los experimentos que se han hecho para probar la teoría sería ejercicio de todo un video entero y de hecho de un canal más especializado en biología. Sin embargo, con lo que tenemos que quedarnos es que repetidamente en varios laboratorios se han hecho análisis bacteriológicos con los que se ha probado a través de decenas de miles de generaciones en las que no hubo variación de condiciones vitales, que las bacterias restantes siempre acaban siendo distintas y más complejas que sus ancestros.
Por supuesto que estos no son experimentos de 15 minutos que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. Literalmente los científicos llevan décadas estudiando lo de la evolución y comprobando que es real. Somos el legado de 15.000 millones de años de evolución cósmica. Sin embargo, al respecto, el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis de 1950 rebaja la teoría de la evolución a una hipótesis. Atentos. No pocos ruegan con insistencia que la fe católica tenga muy en cuenta tales ciencias, y ello ciertamente es digno de alabanza, siempre que se trate de hechos realmente demostrados. Pero es necesario andar con mucha cautela cuando más bien se trate solo de hipótesis, que aún apoyadas en la ciencia humana, rozan con la doctrina contenida en la Sagrada Escritura o en la tradición. O sea, primero doctrina, primero escrituras, primero tradiciones y luego la ciencia. Y uno puede pensar, bueno, quizás esta sea la concepción de los años 50 del siglo pasado, pero la cuestión es que luego Juan Pablo II, en 1996, en un discurso ante su Academia de las Ciencias, ratifica lo dicho por Pío, refiriéndose a la evolución como una de estas hipótesis que no explican al ser humano finalmente. Y en cambio, vamos a hablar de esta cuestión. Literalmente lo que hiciste fue poner un texto y ponerlo fuera de contexto. Pero yo sí voy a poner el texto completo para que miren a qué se refiere en hipótesis. En hipótesis no se refiere a la evolución. En hipótesis se refiere a la cuestión del poligenismo frente al monogenismo, ya que dentro de la doctrina católica sí está la cuestión de que se cree que hubo un monogenismo, una pareja. No necesariamente como dice el Génesis. De hecho, los católicos dejamos de creer en el Génesis como tal desde el siglo IV, después de que San Agustín de Hipona escribiera su libro De Génesis ad Literatam, que literalmente es un libro en el cual habla del verdadero significado del Génesis, del cual no es literal, sino que se tiene en cuenta que es un poema, que es una fábula, que habla principalmente de verdades teológicas, no de verdades científicas. Eso es en primera. En segunda, como dije, se refiere principalmente a la hipótesis del poligenismo y el monogenismo. Nosotros los católicos creemos fielmente y firmemente en el monogenismo, algo que inclusive la ciencia hasta ahora, pues se puede decir que hasta cierto punto ha comprobado. Ojo aquí, recordemos que la ciencia es completamente falseable, por lo que están entre un sí y un no todavía. Sin embargo, el que mayor fuerza tiene es sí o sí el monogenismo. Como dije, que a esa cuestión se refiere, no a la cuestión de la evolución, pues la evolución es algo completamente aceptado por la Iglesia Católica, bueno, en cuestión de doctrina, y porque también existe la cuestión de que hay católicos que no creen en la evolución, a pesar de que nosotros como católicos se supone que desde el punto teológico y doctrinal dejamos de creer que el Génesis era literal desde el siglo IV, desde San Agustín de Hipona, que estamos hablando de uno de los grandes padres de la Iglesia y doctores de la Iglesia Católica. En lugar de hacer ciencia y experimentar y corroborar u objetar con hechos, con pruebas, la Academia de las Ciencias del Vaticano ha preferido perpetrar directamente el creacionismo o teorías mixtas como un muy conveniente teísmo evolutivo. Es decir, que sí, que la evolución es algo real, pero que Dios puso la semilla. Es un poco más de lo mismo, el catolicismo construyendo a partir de otras cosas. Pero ¡Mentiras! ¡Tú me enamoraste a base de mentiras! ¡Mentiras! ¡Hace mentiras! ¡Mentiras! Esto último que dice Monitor Fantasma es más un ataque gratuito que realmente una crítica. En primer lugar, porque no existe esta cuestión de que se combina evolución y creacionismo dentro de la Academia Pontificia de las Ciencias. Esto lo hacen las escuelas de teología, no la Academia Pontificia de las Ciencias. Si realmente fuera así, ya hubiera dicho algo lo que sería la comunidad científica. Cuestión que la comunidad científica tiene a la Academia Pontificia de las Ciencias como una de las mejores instituciones dentro de dicha comunidad. Así es, la Academia Pontificia de las Ciencias forma parte de la comunidad científica y a su vez le tienen un gran reconocimiento debido a las grandes investigaciones que ha hecho, no solamente la cuestión del Big Bang, sino que también ha hecho algunas aportaciones como fue el poder descubrir cuál era el genoma que daba origen al síndrome de Down. Entonces, pues esta cuestión de que supuestamente la Academia Pontificia de las Ciencias hacen todo sin evidencia es completamente una mentira. Es completamente un ataque gratuito y pues eso, no sé de dónde se sacó Monitor Fantasma dicha mentira. En cuanto a la cuestión de demostración y evidencia, estamos hablando aquí
de una cuestión más teológica y filosófica. Las demostraciones se deben de ir base a razonamientos lógicos y filosóficos, no base a evidencia científica, porque la cuestión de la combinación entre creacionismo y evolución le pertenece más a una escuela de teología y de filosofía, ya que ponerlo al margen de la ciencia sería romper la navaja de Alder y sería a su vez hacer una falacia de epistemología, tanto de ambas partes, tanto de la persona que dice que científicamente se puede probar el creacionismo, como de la persona que exige científicamente la demostración de un dios o la demostración de las cuestiones religiosas. Una vez la Iglesia Católica creó algo en materia de ciencia, porque hasta lo del exorcismo no fue otra cosa más que la adopción de una creencia ancestral. Volviendo otra vez a la cuestión del exorcismo, ya mejor dicho, puse aquí mejor un clip de Adictos a la Filosofía sobre esta cuestión. Yo solo voy a decir lo siguiente: si quieres hacer una falacia non sequitur, porque es lo que estás haciendo, una falacia non sequitur, diciendo, sabes que la iglesia es completamente anticientífica porque literalmente cree en los exorcismos, es completamente falso. Solamente ahí lo dejo. Pues sí que inventaron cosas, de hecho una cosa muy interesante, la máquina del tiempo. ¡Cuidado! En los años 50 del siglo XX fue noticia la aparición de una máquina que permitía ver imágenes del pasado. El invento se llamó el cronovisor y fue obra de Marcello Pellegrino Ernetti, un sacerdote, musicólogo y exorcista italiano. Ernetti decía que había podido ver a través de esta máquina la fundación de Roma, la destrucción de Sodoma y Gomorra, además de recomponer el texto original de las tablas de la ley de Moisés. También afirmó haber captado una imagen de Jesucristo durante su calvario en la cruz. Sin embargo, pronto se descubrió que las imágenes de Jesús no eran más que fotos y figuras de pinturas de arte menor, y que la supuesta transcripción de las tablas de la ley estaban hechas con palabras que no existían aún en el tiempo de Moisés. Desmontado el fraude, el cronovisor, que habría sido objeto de muchas noticias, desapareció de la faz de la Tierra, así como el mismo Ernetti de la vida pública hasta su muerte en 1994. Ahora bien, A ver, ponérmelo del cronovisor es como literalmente ponerme noticias amarillistas de los periódicos de aquellos años. En primer lugar, la Iglesia Católica jamás reconoció el cronovisor como algo completamente real. De hecho, la Iglesia Católica tenía principalmente sus dudas. El MEN ni siquiera era parte de lo que era la Academia Pontificia de las Ciencias. Ahora ya sé que estás poniendo esta cuestión del exorcismo como diciendo todos los exorcistas son pseudocientíficos, pero volviendo de nuevo al mismo tema con lo de los exorcismos, bueno, ya lo tocó Enric, ya dije yo mis propias cosas, bueno. Siguiente cuestión, no, la iglesia jamás ha dicho, o al menos de una manera oficial, de que el cronovisor fuera real. De hecho, como dije, esto nada más lo decían principalmente lo que eran los medios de comunicación. La iglesia como tal no apoyaba y tenía completamente sus dudas sobre dicho objeto. Para hablar más sobre este tema, voy a recomendarles el video de... Pues bueno, ya sé que este ex sacerdote se ha metido en muchos problemas, pero el video que tiene sobre el cronovisor es un video bastante completo. Sí, hablo de nada más y nada menos que el video de S. Merani, bueno, los dos videos de S. Merani sobre dicho tema. Que ya sé, muchos me van a decir que S. Merani tiene muchos problemas en cuanto a la cuestión de la Iglesia Católica y todo eso, pero su video sobre el cronovisor, que es un video que recomiendo bastante, donde habla de dicho tema, por si quieren saber un poquito más, para que miren que, pues bueno, él tiene un poquito más de fuentes, una investigación mucho más completa y mucho más dura que el que pudo haber hecho al menos Monito Fantasma aquí. En serio, ya ahorita estoy muy enojado. Esto ya no es divertido, es triste. podría ser totalmente deshonesto y decir que la ciencia promovida por la Iglesia Católica siempre es un paso para atrás, pero ha habido algunas honrosas excepciones y no quiero ser injusto con figuras como la de Georges Lemaitre, científico belga que fue hasta donde se sabe el primero que teorizó acerca del Big Bang, sugiriendo que el universo podría haber emergido de la explosión de un átomo primigenio. Eso sin lugar a dudas está bueno, Lemaitre. Menos mal que no viviste en la época de Giordano Bruno. Volviendo de nuevo a esta cuestión, a ver, Georges Lemaitre sí, la verdad hizo una gran cantidad de cosas, pero decir que cuando la iglesia se mete en la ciencia y que esto son pasos para atrás, pues es una completa mentira. Hasta ahorita te ha refutado absolutamente todo. Esa es en primera. En segunda, se te olvidó todavía la cuestión de Jerome. Jerome, pues este siervo de Dios, porque hasta ahorita es así nombrado,
pronto espero sea nombrado beato. Él descubrió lo que era el origen del síndrome de Down, el genoma que era origen a ello, y eso fue publicado principalmente por la Academia Pontificia de las Ciencias. Esta cuestión de que la iglesia cada vez que se mete en ciencias es un paso para atrás es completamente falso. La iglesia abrió principalmente lo que fueron las universidades, fue en cierta parte creadora de lo que es hasta cierto punto el método científico. Creo que hacer este ataque completamente gratuito y que literalmente mentiste en la mayoría de las veces, porque sí, mentiste varias veces, no sé, dices tú que no quieres ser deshonesto y hasta ahorita has sido completamente deshonesto. Vaya ironía, en serio, vaya ironía. La percepción selectiva es un tipo de sesgo cognitivo que se da en el proceso de percepción cuando el sujeto, en función de sus expectativas, selecciona un objeto de atención y desatiende la parte restante de la información porque no la considera útil o porque le produce disonancia cognitiva. Me parece que la Iglesia Católica está cayendo demasiado en ese error. ¡Miserable! ¡Todavía tienes el descaro de decir eso! Justamente por seguir presentándose como la verdad. Quizás vendría siendo tiempo ya de bajar la cabeza y dejar de capitalizar la atención sobre el objeto. En otras palabras, decir no soy la verdad. Soy solo un método que puede resultar útil en la medida de que quienes lo empleen sientan un cambio positivo en sus vidas. Y no es poca cosa, de hecho hay religiones que se fundamentan en eso. Por ejemplo el budismo, que siempre se ha manifestado como una filosofía moral o como un camino entre muchos otros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno amigos, espero que les... Ok, ya para terminar, esta cuestión de la verdad que dices tú, la iglesia no dice que tengamos la verdad en otras cuestiones que no sean fuera de la teología y fuera de lo que es la moral. De hecho, creo que aquí tienes más una confusión. La iglesia jamás ha dicho que tenga la verdad absoluta en cuestiones sobre ciencia, geopolítica, o sea, sobre temas fuera de... De hecho, el dogma 26 y 27 de la Iglesia Católica habla de la infalibilidad de la iglesia, pero dentro de lo que es ex cátedra. ¿Qué quiere decir eso? Solamente de las cuestiones religiosas. En cuanto a la verdad en la forma del budismo, pues hay algo que no tienes tú en cuenta, y es que el budismo, o para el budismo, existen varias verdades, lo cual puede ser contradictorio ya que puede romper por sí mismo el principio de no contradicción, PNC. Pero bueno, para concluir, pues solamente me queda decir que pues no has investigado mucho sobre este tema por lo que vi. Hiciste ataques completamente gratuitos y pues literalmente te inventaste pues mucha información. Esto pues sí es un poco deshonesto intelectualmente. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Soyan Wall y espero que se cuiden. Adiós, hasta la próxima.